El método Müller es un método numérico utilizado para encontrar raíces de ecuaciones no lineales. Además de que es como una extensión del método de la secante, ¿verdad? Y la interpolación cuadrática inversa. Este método ha demostrado ser eficaz y versátil en la resolución de una amplia gama de problemas de ingeniería, física, matemáticas y algunas otras disciplinas científicas. Uno de nuestros objetivos principales en este trabajo es presentarles, ¿verdad?, una revisión detallada del método Müller, incluyendo su formulación matemática, algoritmo de implementación y un análisis de convergencia, además de explorar algunas aplicaciones relevantes en la solución de los problemas prácticos, destacando su utilidad y eficiencia en la obtención de soluciones numéricas precisas. Como fundamentación teórica, como ya había mencionado antes, este método es un algoritmo numérico, ¿verdad?, el cual nos va a permitir encontrar raíces de una función determinada. De esta manera, mediante aproximaciones de manera sucesiva no lineal. Este método se basa en la interpolación cuadrática, ¿verdad?, de manera inversa para mejorar las aproximaciones de la raíz en cada una de sus iteraciones. En el lado de la secante, ¿verdad?, ya que es un método que se basa en las raíces de la función como una protección de una línea recta en un eje X. Y con base a los valores de la función, ¿verdad?, Müller va a realizar un trabajo muy similar a la secante, pero requiere 3 puntos para poder calcular la parábola. Para mostrarles más o menos cómo se implementa el método Müller de manera matemática, primero vamos por el paso número 1, ¿verdad?, el cual primeramente se van a necesitar 3 puntos. X sub 0, f de x sub 0, x sub 1, f de x sub 1, x sub 2 y f de x sub 2. Eso es una aproximación en la cual se puede escribir una ecuación. En el paso número 2, ¿verdad?, los coeficientes de la parábola se calculan resolviendo un sistema de ecuaciones, como lo pueden observar en la imagen. Como paso número 3, ya que en las ecuaciones anteriores, ¿verdad?, se puede observar el valor de C, ¿verdad?, se va a sustituir el valor de C en las otras dos ecuaciones, como se observa en la imagen. En el paso número 4 se va a definir, ¿verdad?, lo que es h sub 0, que en este caso va a ser x sub 1 menos x sub 2, el h sub 1, que va a ser x sub 2 menos x sub 1. Tenemos d sub 0, ¿verdad?, que en este caso d sub 0 va a ser una ecuación, el cual se define que f de x sub 1 menos f de x sub 0 entre x sub 1 menos x sub 0. Y por último tenemos d sub 1, que en este caso va a ser f de x sub 2 menos f de x sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. En el paso número 4, ¿verdad?, vamos a sustituir las ecuaciones, entonces va a quedar dos ecuaciones nuevas, ¿verdad?, básicamente, como se puede observar en la imagen. Y por último, se obtiene la solución de la ecuación, en este caso que A es igual a d sub 1 menos d sub 0 entre h sub 1 menos h sub 0, y B va a ser igual a por h sub 1 menos d sub 1, y por último C, que va a ser igual a fx sub 2. Ok, ahora vamos a hablar un poco acerca de la problemática que se pretende abordar mediante el presente proyecto, así como un problema matemático basado en dicha problemática que pueda ser resuelto mediante el método de Müller, ¿verdad?, para en este caso específico. La problemática seleccionada en este caso
es más bien el peligro de extinción que presentan o experimentan muchas especies de animales a lo largo del planeta Tierra, pues se conocen al menos 7.7 millones de especies que se encuentran en peligro de extinción, lo cual representa un 20% de la totalidad de especies de animales en la Tierra, lo cual pues es un número bastante grande, ¿verdad? Es un porcentaje bastante grande y que representa un asunto de importancia al cual debe ser abordado. El ser humano ya ha hecho ciertos intentos por disminuir este número, el cual ha tendido al alza en los últimos años mediante la creación de parques nacionales, eh, áreas protegidas, áreas de conservación, etcétera, cuyo objetivo es que los animales tengan las condiciones adecuadas con la mínima intervención humana para que puedan básicamente hacer su vida de manera normal y de esta manera revertir lo que es el peligro de extinción en dicha especie específica como tal, ¿verdad? El objetivo es revertirlo de ser posible, sin embargo esto no siempre se garantiza, ¿verdad? No siempre el hecho de que esté protegido garantiza que la, la población de esa especie específica en cuestión empiece a aumentar o tan siquiera no deje de disminuir, ¿verdad? Entonces dentro de estas áreas es muy importante lo que es el monitoreo constante y el estudio a dichas especies para llevar un control acerca de que, bueno, pues del crecimiento poblacional básicamente, y ver si es necesario o no la intervención humana, pues el objetivo también de estas zonas, de estas áreas protegidas, es precisamente eso, como mencioné anteriormente. Entonces, en el caso hipotético, imaginémonos que una persona empieza a estudiar una, una especie de, por ejemplo, no sé, de monos, y logra cuantificar ciertas variables como lo sería sus épocas de reproducción, ¿verdad? La escasez de alimento por algunas, no sé, por algunas condiciones del año, etcétera, etcétera, muchas variables que podrían contribuir a lo que es el crecimiento poblacional de dicha especie, ¿verdad? Entonces, esa persona podría hacer un modelo matemático el cual representa cómo esta población, cómo la población de esta especie va a cambiar en función del tiempo. Para efectos del presente proyecto no se utilizará un modelo concreto ya diseñado para crecimiento poblacional de alguna especie, sino más bien se utilizará el modelo logístico de crecimiento, que es el que se puede ver a la derecha, el cual básicamente lo que hace es deducir el tamaño de una población con base al tiempo dadas ciertas circunstancias, como lo vamos a ver más adelante, y nos llevaría ya a lo que es el planteamiento del problema como tal. Ok, ahora para hablar específicamente del problema planteado y el que se pretende resolver mediante el método de Müller, el cual, como mencioné anteriormente, está basado en el modelo logístico de crecimiento, pues se presenta acá un modelo ya, bueno, más bien un problema concreto basado en dicho modelo, para el cual se utiliza una fórmula proveniente de dicho modelo, la cual, dicha sea de paso, no es la misma utilizada para la gráfica de la diapositiva anterior, pues en la gráfica anterior se grafica la población. En este caso, el problema pretende ser resuelto para una tasa de cambio, como se puede ver en la imagen. Esto con el fin de identificar las raíces de esa tasa de cambio, es decir, los puntos más críticos, es decir, cuando no hay crecimiento poblacional de dicha especie, para de esta manera determinar, o sea, tener un criterio de si es necesario o no la intervención humana, ¿verdad? Siguiendo un poco la línea de lo que veníamos comentando en la diapositiva anterior. Entonces, básicamente, por acá se tiene la fórmula a utilizar, la cual representa la tasa de cambio en el tiempo de la población, ¿verdad? Del crecimiento poblacional, y se puede ver que representan las diferentes variables, donde K representa la cantidad máxima de individuos en el hábitat, R la tasa de crecimiento y N la población de la especie en un tiempo T. Entonces, el problema a plantear es un problema hipotético en el cual tenemos una población con 0.5 de tasa de crecimiento y bueno, pues una cantidad máxima de individuos en el hábitat de 10.000, y se estaría graficando en función de n,
que sería la población, ¿verdad?, de la especie en un tiempo t, y de esta forma obtener esta tasa de cambio en el tiempo y poder examinar, como mencioné, los puntos críticos y generar un criterio sobre lo que ya hemos discutido. Ok, y finalmente, ya para dar por terminada esta sección de problemática barra problema, se muestra la solución al problema planteado anteriormente, en el cual, bueno, pues primero que nada se presenta una gráfica de la tasa de cambio anteriormente mostrada para ver, o más bien para determinar gráficamente dónde se encuentran las raíces y poder determinar si en efecto el código que aplica el método de Müller está brindando una respuesta acertada, sí o no. En este caso se presentan dos casos, ya que los valores iniciales van a tener un efecto sobre la raíz encontrada para este método debido a la cercanía a ambas raíces. Y bueno, se puede ver dados los puntos iniciales x0, x1, x2 del primer caso, el de la izquierda. La raíz encontrada fue la de 10.000, es decir, la que está más derecha en la gráfica. En este caso podemos comprobar que efectivamente sí funcionó el método, dadas las circunstancias, ¿verdad?, los valores iniciales de x que están más cercanos a este número. Por el otro lado, si tiene el segundo caso, en el cual se puede ver que x0, x1 y x2, más bien en este caso, están más cercanos de la raíz 0 que de la raíz 10.000, ¿verdad? De esto basándonos en el gráfico. Y se puede ver que sí, efectivamente la raíz encontrada por el método Müller, ¿verdad?, mediante el código, corresponde a 0, con lo cual podríamos decir que efectivamente el método sirve, o más bien el método nos está permitiendo encontrar dichas raíces con una precisión adecuada y funcionaría para este tipo de estudios. En cuanto a las ventajas de este método, al usar la fórmula cuadrática es capaz de hallar raíces complejas. La convergencia de este método lo hace más rápido que el método de la secante. También es tan conveniente que en general no requiere buenas aproximaciones iniciales. En este método se encuentra tanto raíces reales como complejas, y a diferencia de algunos métodos como el método de Newton-Raphson, el método de Müller no requiere el cálculo explícito de derivadas, que puede ser ventajoso en ciertos casos. Ahora, hablando de desventajas, este método es susceptible a la divergencia si la función tiene múltiples raíces muy cercanas o si se eligen puntos iniciales inadecuados. Además, puede requerir más iteraciones que otros métodos para converger. Se puede decir que la principal desventaja es que en cada iteración se descarta una posible raíz de la parábola sin conocer la naturaleza de la misma. Al realizar un análisis detallado de las soluciones obtenidas por el método de Müller sobre el modelo de crecimiento logístico, nos permite una comprensión más profunda de la dinámica del entorno que estudiamos. En este caso, pues la amenaza de la extinción de especies y la conservación de especies en parques nacionales. Como primer punto, bueno, pues tenemos la raíz 0, que esa raíz representa el punto en el que la población de la especie comienza a aumentar desde 0, y pues en contexto de nuestro problema podría interpretarse como una oportunidad para que las especies colonicen hábitats vacíos, afectando potencialmente la diversidad de los ecosistemas y el equilibrio ecológico. Como punto 2 tenemos la ruta 10.000, que nos indica el límite máximo de población que el hábitat puede soportar. Desde una perspectiva de conservación, sobrepasar este tamaño máximo de la población puede tener consecuencias graves que incluyen la competencia por los recursos o también la degradación del hábitat. Con el análisis de los resultados obtenidos a través del método que utilizamos, el método de Müller, pudimos obtener una comprensión más profunda de la dinámica poblacional y de los impactos relacionados con las amenazas y la conservación de las especies en diferentes lugares como en parques nacionales que tienen grandes concentraciones de biodiversidad. Este conocimiento pues es la base para desarrollar estrategias efectivas que puedan ayudar en la gestión ambiental y en la protección de estas especies. La amenaza de extinción es un problema grave al que se enfrentan muchas especies, principalmente debido a actividades humanas.
y por ello los parques nacionales desempeñan un papel importante en la conservación de la biodiversidad al proporcionar refugio a la flora y fauna y realizar investigaciones ambientales que contribuyan a la comprensión y conservación de especies que están en peligro de extinción. Y bueno, también tanto el método de Müller como otros modelos de crecimiento logístico son herramientas que se utilizan para analizar las tasas de crecimiento poblacional e identificar puntos clave donde las especies corren mayor riesgo, permitiendo evaluar la necesidad de intervención humana para proteger especies que se encuentran en peligro de extinción.